y queda ahí preservado, y de pronto 40 años después, o 500 años después, alguien me lee, y si está fundamentado en la verdad, ese hombre de pronto llega a los pies del Señor, y Dios lo usa. La pregunta es, ¿fui yo utilizado por Dios? Sí. Y por eso yo tengo que disponerme y prepararme para la obra de Dios, independientemente de que a mí nadie me llegue a conocer. Si yo de regreso a Envigado, el Señor de pronto me lo permite y me voy con él y con mi esposa, y yo no logré más sino venir a Manizales a predicar, y de un momento a otro aquí el Señor levanta un movimiento y ustedes llegan a compartir la palabra de Dios por todo el mundo, Dios me habrá utilizado a mí, así haya sido, para predicarle a ustedes la historia de la iglesia. De algo tiene que servirles, porque sé que los estoy guiando ¿por dónde? Por la palabra. Y eso fue lo que sucedió con Martín. Martín, más o menos ahí conociendo algunas costumbres agustinianas, no del todo las verdades que Agustín había enseñado o había escrito, pero estaba muy relacionada con ellas. Y de un momento a otro él se laceraba y se laceraba, él se sentía pecador, muy pecador, y él iba y se confesaba porque había pensado una cosa, iba y se confesaba otra vez porque había comido de más, y después va y se confesaba porque tenía pereza, y a la pereza el pecado lo azotaba. Hasta tal punto que él a veces se arrodillaba en el patio del monasterio y lo cogía en invierno, y él creía que tenía que llevar el cuerpo a límites, y a veces lo arrastraba hacia adentro, casi muerto, porque se sentía muy pecador. Y ese hombre lo manda a cierto lugar a que lea un texto que no era muy popular, y encuentra justificados por la fe. Y Martín Lutero dice, ¿cómo es posible? Si yo fui a Roma y yo vi que estaban vendiendo indulgencias, y yo escuché que la salvación había que comprarla con dinero y había que hacer buenas obras, y la Biblia me dice que es por fe. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué hace este hombre? ¿En qué mes estamos? ¿Y qué se celebra en octubre? El día de los demonios, de las brujas. ¿Qué día? El 31 de octubre. Bueno, entonces no se le va a olvidar esto, por favor. Usted y yo no celebramos ninguna brujas. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero estaba clavando 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. ¿Qué día? Y por eso normalmente el mes de octubre es considerado el mes de la Biblia. ¿Cuántos van a comprar Biblia nueva? Ni para regalar. No puede ser. Ustedes tienen que hacer que la palabra del Señor corra de alguna forma. Yo voy a mandar la aplicación por WhatsApp. Entonces, en 1517, el 31 de octubre, llega Martín Lutero, como es lo más típico, a clavar 95 tesis. Si usted en ese entonces quería poner a la venta un burro, iba a la iglesia, clavaba un letrero que dice, vendo mi burro. Si usted quería decir que alguien le debía plata y no le quería pagar, usted iba, escribió un cartel y lo clavaba en la iglesia y decía, fulanito de tal me debe. ¿Qué hizo Martín Lutero? Lo que hacían todos. No estoy de acuerdo con la que la iglesia dice, 95 tesis. Y alguien vio eso, las arrancó, se las llevó, las imprimieron, las publicaron por toda Europa, y ha empezado el problema en Europa. Una reforma cultural que tuvo vigencia en Alemania por 70 años y llevó a la Iglesia Católica Romana a plantear una contrarreforma y a afirmar más mentiras de las que ya tenía.
Y es después de eso cuando empiezan a hablar que el purgatorio sí, y por lo tanto los libros apócrifos. Y por lo tanto se puede adorar a los santos porque en los libros apócrifos dice que se puede adorar a los santos. Y Martín Lutero dijo, ni santos, ni bautizar a los niños, ni ¿cuándo es que van los niños? Ay, María, hermano, usted que está predicando. ¿Qué es lo que pasa aquí? No puede ser. Ni la salvación por obras, dice Lutero. Ni la salvación por obras. Y es allí donde encontramos, después de 30, 40 años, algo reconocido como las solas de la Reforma. ¿Qué son las solas de la Reforma? No son las olas, no, las solas. Las solas se entienden, se consideran como el resumen de lo que se enseñó en la Reforma. Si de pronto usted quiere conseguir un libro donde puede encontrar estas y más doctrinas muy bien explicadas, hay un libro que se titula Enseñanzas que transforman el mundo. Ese libro es de Miguel Núñez, muy buen libro. Trabajan las 5 solas, trabajan las doctrinas de la gracia, trabajan doctrinas fundamentales como la justificación, la santificación, la glorificación. Verdades que todo creyente debería conocer. ¿Las conocen todas? Si no las conocen, empiecen a trabajarlas. Y estas solas no fue que Martín Lutero dijo, voy a empezar una reforma y estas son las 5 solas. No, ellos empezaron a estudiar la Biblia y de un momento a otro, es que la Biblia dice que la salvación es solo por la fe, entonces salió por allá la cita de sola fe. Y de un momento a otro empieza a hablar y dice, no, es que no es por obras, es por gracia. ¿Y sale qué? Sola gracia. Y así encontramos 3 solas que son las primeras que aparecen dentro de toda la Reforma, y la primera es la sola escritura. Ahora, ¿qué significa sola escritura? Sola escritura no es solamente leer la escritura, no. Todas las solas están directamente relacionadas con la salvación del hombre, porque ese fue el problema que directamente se trabajó en la Reforma. El hombre no se salva por obras, el hombre no se salva porque la iglesia lo diga, no es porque la tradición lo imponga, no es porque yo nazca en una iglesia católica, no, la salvación es solo por la palabra. Romanos ya lo decía, la salvación, la fe viene por el ¿qué? El oír ¿qué? No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Entonces, sola escritura quiere decir que ella es la máxima autoridad, y cualquier autoridad que esté en contra de su verdad debe ser ¿qué? Ignorada. Usted no puede obedecer la mentira. Si a usted le dice el gobierno, usted tiene que abortar, usted dice, lo siento mucho, usted puede ser muy gobierno y todo, pero la Biblia a mí me dice que no me corresponde a mí tomar la decisión de dar a luz o no. Que si el gobierno le dice que usted tiene que respetar a los homosexuales, respete a la persona, no la práctica. Porque la Biblia dice que eso es abominación, entre otras cosas. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Usted tiene que conocer la Escritura y obedecer la Escritura, así el gobierno le dé licencia para hacer lo que usted quiera. Usted no hace lo que el gobierno quiere, usted hace lo que Dios quiere. Amén. Porque por sobre el gobierno hay una autoridad mayor que es Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que significa sola Escritura. La Escritura es la máxima autoridad del creyente. Después encontramos otra sola gracia. ¿Qué significa sola gracia? La salvación es un don de Dios.
La salvación no se gana por las obras. Porque si fuese por obras, Isaías nos dice que todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Yo lo hablaré en voz bajita. Usted sabe qué significa trapo de inmundicia, ¿cierto? Sí. ¿Qué? Trapos muy sucios. Pues hay dos versiones. Trapos muy sucios, muy cochinos de la cocina. Hay varias versiones en ese sentido. Yo les puedo decir a usted que usted tiene que irse y remitirse al hebreo para entender trapos de inmundicia. Y en trapos de inmundicia, las abuelitas de muchos de nosotros usaban trapitos cuando llegaba el periodo. Entonces, era más que el periodo, cómo se consideraba la sangre en el Antiguo Testamento. ¿Qué era la sangre en el Antiguo Testamento? Contaminada. Entonces, la Biblia dice que nuestras mejores obras son como la contaminación que Dios aborreció. Nuestras mejores obras son aquello que Dios dice, uy, nuestras mejores obras. Entonces, si nuestras mejores obras son así, ¿quién puede salvarse por obras? Nadie. Entonces, si alguien es salvo, tiene que ser por gracia. Y gracia se entiende como un regalo que usted no tiene forma de alcanzar. Y después tenemos otra sola fe. La salvación es recibida cuando la fe es puesta en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿quién me da la fe? Dios. Ah, no depende de mí. No. Y la Biblia dice que ¿para qué es la fe? ¿Para qué es la fe? Para ver a Cristo. La fe es para ver a Cristo. La fe no es para pedir aquello que yo quiero que el mundo tiene. La fe es para ver a Cristo. Esto excluye toda posibilidad de contribuir a nuestra salvación. Hemos tenido la posibilidad en nuestra congregación en Envigado de hablar con varias personas y le decimos, bueno, y si usted va al cielo y le dicen, ¿por qué lo vamos a dejar entrar? ¿Usted por qué va a entrar? Y aunque llevan varios años escuchando que la salvación es por gracia y por fe, todavía no responden, es porque yo creí. ¿Eso qué significa? Obra. Lo que yo hago. No. Todavía nos falta interiorizar más la verdad de Dios. Solo por la fe. Es que se interpreta la fe como si fuera algo que saliera de nosotros. Claro, es que creemos que la podemos producir. Es que creemos que incluso se puede producir por medio del entendimiento y de nuestro intelecto. No, Es así. es un regalo de Dios. Viene de Dios. Hay hombres que de la noche a la mañana Dios les puso fe. Y cuando fueron al otro día, uy, la vecina me dijo tal cosa y eso sí es verdad. ¿Y cómo llegaste a creerlo? Es un milagro. Es un milagro. El milagro de la fe. Y a eso se le llama fe salvífica. Pero después, con el tiempo, se dieron cuenta de que dentro de todo esto que llamamos las verdades de la Reforma, encontraron que se podía respaldar otras solas. Y se completó el grupo de 5 solas. Solo Cristo. Claro, usted viene hablando de que solo por Cristo, pero entonces la Iglesia Católica dice, pero la Virgen María, pero los santos, pero el Papa, pero la Iglesia, que después de esto, donde dicen que la Iglesia y la Biblia son la normativa de la verdad. No, la normativa de la verdad es la Escritura, nada de la tradición de la Iglesia. Si usted estudia la historia de la iglesia, usted va a encontrar cualquier cantidad de contradicciones. Porque se apartan de la verdad. Somos hombres y tenemos inclinaciones al pecado y a rechazar a Dios. Entonces, ellos dijeron, ninguna iglesia, ningún papa, solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres y solo por Él la salvación. Y por último encontramos solo a Dios. ¿Usted para qué es salvo?
¿Usted a qué viene a la iglesia? ¿Usted por qué tiene sufrimientos y aflicciones? Porque por medio de ellos Dios se lleva toda la gloria. Pero le voy a dar un dato más triste todavía. Cuando Dios, bueno, triste humanamente hablando, pero teológicamente correcta y nos debe llenar de gozo también. Cuando Dios esté juzgando a cualquier cantidad de multitudes y esa cantidad de multitudes vaya directo al infierno, ese acto de justicia de esa cantidad de personas incrédulas en el infierno le van a dar la gloria a Dios. Porque incluso el incrédulo para el día del juicio fueron creados para darle la gloria a Dios, porque ahí se manifiesta la justicia de Dios. Todo lo que fue creado ha sido creado para que le dé la gloria. Y usted debe trabajar para que su vida de principio a fin, desde que amanece hasta que anochece, incluso sus sueños, tengan que darle la gloria a Dios. Ay, hermanito, ¿y yo cómo controlo esos sueños que tengo? Me aparecen brujas, demonios, momias. Yo le voy a decir dónde sale eso. Está viendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Usted qué hace viendo cosas de terror? ¿Usted qué hace viendo novelas donde el primer capítulo de la novela dice que son dos personas que apenas acaban de conocer y ya han tenido 3 veces intimidad? ¿Eso cómo le llaman? Pecado. Eso no le da la gloria a Dios. Estás usando mal tu tiempo y estás llenando tu mente de basura y no le agrada a Dios. La vida del creyente debe darle toda la gloria a Dios. Amén. Si un niño no puede ver una novela, tú tampoco la puedes ver. Si un niño no puede ver una película, tú tampoco la puedes ver. Es que no es que ellos puedan o no puedan verla, es que sabemos que es malo, pero creemos que podemos controlar lo malo. Esa es una de las mentiras que hemos creído y que no es así. Termino esta primera sesión. Como que no rinde el tiempo. Citando la frase de Lutero. Estoy atado a la Biblia y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Oigan, no quiero es voluntad y no puedo. Dios, ya cuando ha transformado la mente de alguien, sencillamente tú no puedes aceptar algo que sabes que no es, no puedes. No quiero ni puedo retractarme de nada, de todo lo que había escrito, de las 95 tesis, de solo Cristo es el camino, pues no es seguro ni justo actuar contra la conciencia. ¿Ya lo escribieron? Pero Martín Lutero no fue el único reformador, hay muchos reformadores. Y uno de ellos se convirtió en la segunda persona más importante en la historia de la iglesia cristiana en cuanto a compendios y estudios bíblicos y teológicos. Juan Calvino. Juan Calvino es un francés, estudió Derecho, conoció las verdades de la Reforma y iba en cierto día de camino hacia algún lugar y pasó por Ginebra y un hombre le dijo: Juan, nosotros sabemos que tú conoces de estas verdades, ven y enséñanos. Y prácticamente se quedó el resto de la vida en Ginebra, no terminó el viaje. A la edad de 19 años, ¿quién tiene aquí 19 años? 18, 17, 20. ¿Quién tiene más de 20 aquí? Y menos de 25. Resulta que Juan Calvino a los 19 años escribió un compendio teológico llamado Institución de la Religión Cristiana. A los 19 años. Y hoy por hoy sigue siendo un compendio que se sigue consultando. Óigalo bien, a los 19 años.
Entonces, el señor expositor que está aquí en esta mañana está quedado, tiene 30 y no ha escrito nada. Y es nuestro deber escribir, compartir, ¿cierto? Presentar la verdad de Dios. En Ginebra tenemos un muro que son, así como nosotros ponemos a Bolívar aquí, un Bolívar gallinazo que encontré en la plaza. ¿Cómo se llama? Bolívar Cóndor. Ah, Cóndor. Suena más bonito. Tenemos un Bolívar Cóndor. Así como nosotros tenemos un Bolívar Cóndor en la plaza, en Ginebra, Suiza, tienen un monumento a los reformadores. Aunque hoy Suiza es un país que se considera laico, o sea, ellos no enseñan desde el gobierno ninguna religión, ellos saben que lo que son hoy es por causa del trabajo que hicieron los reformadores en ese entonces. Y allí tenemos a Guillermo Farel, véalo aquí. Este Guillermo Farel fue el que le dijo a Juan Calvino: hermano, no se puede ir, venga para acá, lo necesitamos. Juan Calvino, lo tenemos aquí, todo mechudo, un hombre que fue un gran intelectual. Y si usted quiere citar a dos grandes hombres de la historia de la iglesia, usted puede citarlos a ellos dos. Tenemos a San Agustín de Hipona y podríamos decir que tenemos a San Juan Calvino. Son santos que han sido santificados por Dios y que Dios los ha usado para nosotros poder consultar aquellas verdades. Hay otro hombre que es Teodoro de Beza, que hizo parte de varias reuniones para discutir sobre si era el bautismo de niños o no de niños, si era la Santa Cena transustanciación o no, y ellos en algunos puntos empezaron a dividirse, pero en cuanto a lo fundamental se mantuvieron allí firmes. Y Juan Knox tiene una cita muy conocida y él dice: un hombre y Dios son mayoría. ¿Cuántos? Uno. Si en esta iglesia un solo hombre se alinea a la palabra de Dios, así ustedes no quieran alinearse a la palabra de Dios, ya perdieron. Porque no es en nuestras fuerzas. El hombre confía en ¿qué? En jinetes y en caballos. Pero Dios es el que da la victoria. Entonces, hemos terminado la primera sesión. Ustedes me van a regalar otros 45 minutos. ¿Sí? Todo lo que quieran. Ustedes descansan, por favor, 15 minuticos y nos vemos en 15 minutos. Párense, relájense un poquito y vamos a hablar a continuación de las doctrinas de la iglesia.